Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy está planificado ver lo que es la teoría del momento angular de spin, ¿no? Ya habíamos visto algo de esto, sí, entonces lo vamos a completar, ¿no? Entonces habíamos visto que el momento angular de spin, o que el spin, digamos, ¿no? Básicamente es un momento angular, ¿sí? Y al ser un momento angular, entonces cumple con las relaciones del momento angular, ¿no? Entonces, básicamente, los operadores de spin al conmutar generan el otro operador de spin, ¿sí? Y el spin al cuadrado conmuta con cualquier componente del spin. En ese sentido, ¿no? Tienen valores y vectores propios comunes y de la misma forma, ¿no? Que el momento angular, entonces se los puede escribir así, ¿no? Los valores propios del momento angular al cuadrado son s por s más 1 por h cuadrado, ¿no? Donde s es cualquier número entero o semientero, ¿no? Y los valores y las componentes de sz son igual, ¿no? H por m, donde m va desde menos s hasta más s, ¿no? Intervalos de 1. ¿Ya? Tenemos las operaciones de incremento y decremento, ¿no es cierto? Sí, de creación y aniquilación, donde tenemos ya la regla de la forma en la que esto sube y baja, ¿no? Es decir, la constante de proporcionalidad de aquí, ¿no? Siendo S más menos de X más menos y SY, ¿no? Sí, bueno, había quedado este como deber, ya, y podríamos irnos directamente ya al operador de spin un medio, ¿no? Entonces habíamos visto el operador de spin un medio, básicamente, sí, tiene estas cualidades ya aplicando las fórmulas anteriores, cuando S vale un medio y M vale más o menos un medio, ¿no? Entonces tendríamos estas cualidades, estos valdrían los operadores de creación y aniquilación sobre cada uno de los elementos de la base, ¿no? Sí, cualquier estado se puede escribir, ¿no? Como una matriz en una forma o en la notación de Dirac como la combinación lineal de los dos elementos de la base, ¿ya? Entonces a esto se lo conoce como un spinor, básicamente, ¿no? Y en la representación matricial habíamos visto que los operadores de spin básicamente se pueden escribir en función de las matrices de Pauli. Sí, y aquí estarían los operadores, ¿no? H barra medios de sigma X, sigma Y y sigma Z, respectivamente para Sx, Sy y Sz, ¿no? Sí, se tiene la propiedad, ¿no? Que sigma X al cuadrado más sigma Y al cuadrado más sigma Z al cuadrado es igual a 1. Sí, se tiene que los operadores, que las matrices, ¿no? De Pauli son autoadjuntas. Sí, y en función de esto, por ejemplo, se podría demostrar, ¿no? Que si SZ, por ejemplo, si más menos, ¿no? Son los vectores propios de SZ, podríamos demostrar, ¿no? Se podría sacar los valores y vectores propios de SX y SY, y se podría encontrar, ¿no? Que los valores propios de SX básicamente son igual más menos un medio, ¿sí? Y los vectores propios se puede escribir como combinación lineal, ¿no? De los valores propios de SZ. Aquí lo que podríamos ver, ¿no? Es que estos dos vectores son ortogonales. Sí, se puede ver fácilmente, ¿no? Lo mismo con estas, ¿no? Se puede encontrar los vectores propios de CZ, sí, igual se encuentra más menos, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Los vectores propios de Y en este caso se pueden escribir como combinación lineal y estos también resultan ser ortogonales del uno con el otro, ¿no? Ya. Lo que se puede ver de todo esto de aquí, de las propiedades de conmutación, es que los vectores propios no son ortogonales entre los vectores propios de X, de Y o de Z, ¿no? Entre ellos no son ortogonales.
y básicamente el resultado o la medición en un eje del momento de spin va a modificar, ¿no?, las mediciones en el otro eje, ya entonces no son operadores compatibles, ¿no? Y por ejemplo, si es que tenemos un estado, por ejemplo, en el estado S y más, sí, lo que podríamos decir, ¿no?, es que si medimos luego ese Z, podríamos tener básicamente el 50%, tal como dice aquí, de medir más o menos un medio, ¿no? O al revés, ya, en cualquier dirección. Sí, indicando que este vector, ¿no? Ese Y básicamente eh, está, como decir, tiene igual proyección, ¿no?, en los más y menos, ya, en ese sentido, ¿no?, del 50-50%, ¿no? No podemos decir que es ortogonal, pero sí igual proyección, ¿no? Entonces, el día de hoy me gustaría hacer algunos ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este, ¿no? Tenemos un espinor, ¿sí? Tenemos un estado, ¿no?, que se puede representar, por ejemplo, con AB, ¿sí? Para este estado AB vamos a sacar, ¿no?, básicamente los valores esperados del spin en X, Y y Z y los valores esperados de los operadores Sx, Sy y Sz cuadrados, ¿no? Y con eso podemos sacar la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre en Sx, en Sy, y básicamente vamos a poder calcular, ¿no?, o vamos a poder demostrar de manera general esta relación, ¿no? ¿Sí? Ahora, como los operadores, como el espinor, ¿no?, tiene que estar normalizado básicamente a cuadrado más b cuadrado módulo, ¿no?, de a cuadrado más b cuadrado, debe sumar 1, ¿sí? Y al sumar 1 podríamos decir, ¿no?, que el módulo de este al cuadrado más módulo de este al cuadrado tiene que sumar 1, entonces podríamos decir que el uno va a ser coseno y el otro va a ser seno, y una fase arbitraria, ¿no? Y como la fase general que yo puedo poner aquí adelante no cambiaría el estado, yo puedo sacar, por ejemplo, toda la fase que hubiese aquí en la componente del seno, sí, y dejar solamente como una fase acá. Por ejemplo, esta podría ser la forma de escribir el espinor, ¿no? Y este espinor no le quitaría generalidad, sí, siendo las componentes de estas de aquí, ¿no? Y esta de acá, la phi, y la componente en teta, siendo cualquier número, ¿no? Cualquier número real. Entonces, en función de este, por favor, vamos a sacar, ¿sí?, los valores esperados, ¿no?, de todas estas operaciones, ¿ya? Entonces, por favor, comencemos a trabajar. Sí, ocupen, preferiblemente ocupen, sí, van a ocupar obviamente las relaciones, ¿no? Es decir, van a ocupar el hecho de que S, por ejemplo, Sx, ¿no? Sí, Sx, bueno, más bien pongámosle así, más fácil. S más es igual, ¿no?, a Sx más y Sy, ¿sí? Entonces van a ocupar todas estas propiedades de los operadores de ascenso y descenso, preferiblemente en su cálculo, ¿ya?
¿Cómo les quedó? Aquí es igual el valor esperado de Sx. Jorge, No tengo todavía. Me olvidé de esta relación que sé que será S más S menos. bueno, pero lo estoy escribiendo desde hace rato, justamente les digo, utilicen en función de eso. Necesito que participen más en la clase, sino para que hagan ejercicios. No tiene sentido si no van a hacerlos. Christopher, ¿qué le quedó? Eh, si no estoy mal, sería coseno cuadrado de teta medios por e a la menos 2 y, 2 y phi más seno cuadrado de teta medios. ¿Más seno cuadrado de qué? ¿De teta De medios? teta medios. Luis, ¿qué le quedó a usted? A mí, por otro lado, me dio 2h barra seno de teta coseno hiperbólico de phi. 2h barra seno de teta. Sí, coseno hiperbólico de phi. Coseno hiperbólico de phi. No, de hecho no es coseno hiperbólico, es coseno de phi. Coseno de phi. Bueno, analicemos resultados. ¿Qué tipo de resultado esperan? El valor esperado de Sx. ¿Qué sería? ¿Un real o un complejo? Todo valor esperado debe ser real, ¿Por qué? porque es algo que se puede medir. Ya, ¿no? Si el operador S, ¿no? Es decir, si el operador del cual estoy sacando su, sí, el valor esperado, ¿no es cierto? Es un operador hermítico, sí, si es un operador hermítico, obviamente debería ser un real, ¿no es cierto? Porque si represento esto, por ejemplo, si represento el estado, ¿no? Sobre el cual voy a calcular el valor esperado en función de la base de ese z, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo puedo decir, ¿no es cierto?, que los valores necesariamente del operador sobre los vectores propios tienen que ser reales. Sí, y al sacar el valor esperado me deberían dar valores reales, ¿no? Entonces, deberían ser reales, ¿no? Sí, deberían ser reales. ¿Ya? Sí. Entonces, como deben ser reales, realmente, Christopher, usted tiene un problema con este, ¿no? Ya que no hay manera de hacerlo real, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y aquí también se ha olvidado el H barra, ¿no? Entonces, por favor, revisen y saquemos un valor. A mí me quedó H barra sobre 2 seno de Z, pero no sé seguro. H barra sobre Sobre 2 por el seno de Z. Jorge, ¿no? Sí. Entonces le queda, a ver, H barra sobre 2 por el seno de teta. Sí. Ok, bueno, entonces revisen por favor. Tenemos tres respuestas diferentes de tres personas que son ustedes, ¿no? Que estamos acá. Sí, entonces por favor revísenlo. Bueno, yo voy a aprovechar aquí para poner la forma. Bueno, yo voy a trabajar así, ¿ya?
Eh, yo voy a trabajar básicamente con las matrices de Pauli, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, me falta un espacio. Bueno, para poder escribir aquí mismo, ¿no? Voy a escribirle acá a la derecha. Sí. Y esta a la izquierda, me he dicho, ¿no? Y esto aquí es igual a... A ver, este es B, A. Sí. Y H barra sobre 2. Ya. Y esto debería darles entonces de manera general H barra sobre 2 de A conjugado B más B conjugado A. Ya. ¿Cuánto es eso? Ya no sé si ya corrigieron, si encontraron el error, ¿no? Alguien o algunos deben estar en error, ¿no? Y seguramente a lo mejor uno de ustedes está bien. ¿Cuánto mismo sale? Sí. Entonces, Luis era, ¿no? Está en el resultado correcto, ¿ya? ¿Qué podríamos decir de la evolución temporal de esto? ¿Podríamos decir algo? Christopher, ¿qué podemos decir de la evolución temporal de este estado, de este sistema? Ah, bueno, de hecho aquí creo que a Christopher le está faltando un... No es cierto, le está faltando un 2 por aquí. Ok, ¿qué podríamos decir de la evolución de este Mm, sistema? Luis dijo algo. no, sí, sí está bien. Lo que puso. Ya. Christopher, evolución temporal, ¿qué podemos decir? No se me ocurre, no, no lo veo bien. Jorge, Tampoco. Luis, ¿qué dice? Evolución temporal. No, tampoco. O sea, spin-off no depende del tiempo, entonces
para hacer depender el tiempo tendría que usar el operador de evolución temporal. Solo eso. Ya, y el operador de evolución temporal, ¿con qué se relaciona en la ecuación de Schrödinger? ¿Con qué se relaciona? Con el Hamiltoniano. Ya, con el hamiltoniano. Entonces, mientras nosotros no sepamos en qué condiciones está el spin, ¿no es cierto? Es decir, el hamiltoniano del sistema, no podemos decir nada, ¿no es cierto?, de su evolución, ¿ya? Entonces, por favor, de esto, hagan lo mismo, ¿no es cierto?, para el SY, para el SZ, así, o sea, calculen esto y demuestren que se cumple esta relación, ¿no? Sí, que se cumple que el valor, que la incertidumbre en Sx por la incertidumbre en Sy es mayor o igual, ¿no? Que el valor esperado, sí, bueno, no, que un medio que h barra sobre 2 del valor esperado de Sz, ¿no? Sí, o del conmutador de Sx y Sy, ¿ya? Por un medio, ¿no? Sí, entonces, por favor, encuentren eso y continuemos, ¿no? Con algo más interesante, ¿ya? Eh, Vamos a construir, ¿sí?, el operador que representa la componente del spin en cualquier dirección R. ¿Sí? Y vamos a representarlo en la base SZ. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un unitario R, dado así, por decirles, ¿sí? Entonces tenemos un unitario R, ¿no es cierto? Y queremos la proyección de el spin en esa dirección. Ya queremos el operador, ¿no?, de spin en esa dirección, ¿sí? Entonces vamos a construir ese operador, ¿sí? Y lo vamos a representar como una matriz en el estado en la base, ¿no es cierto?, de SZ, ¿ya? Con eso vamos a calcular, ¿no?, como parte de los valores y los vectores propios de ese R en la base, igual, ¿no?, en la base de SZ, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen. Primerito debemos empezar, ¿no? ¿A qué es igual SR? S en la dirección R. ¿A qué es igual el spin, el operador de spin en la dirección R? Cero. Bueno, si es cero, ya todo es cero, no hay nada que hacer. El valor es propio cero y el vector es propio cero. Clásicamente, ¿a qué es igual la proyección del vector spin en la dirección R? ¿Qué dicen? Clásicamente, ¿a qué es igual el operador vector de spin proyectado en una dirección R? Sería o sea, el producto a punto. Ya, es el producto a punto, ¿no? Acá es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, ¿ya? Sí, S en la dirección R simplemente, ¿no?, es el operador vectorial S, es decir, Sx, Sy, Sz, en producto punto con la dirección, ¿no?, que está expresada igual en IJK, ¿no?, en X, Y, Z, ¿ya? Entonces, ese es el operador de spin, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos empezar, ¿no?
Entonces, por ahí podríamos pues, empezar, ¿no? S en la dirección R no va a ser nada más que el operador vectorial S producto punto R, ¿no? Igualito que en clásica, ¿ya? ¿Cómo les quedó la representación matricial? ¿Cómo quedó ese resultado? ¿Mm? ¿Cómo quedó esa matriz? Luis, cuénteme. Aún lo estoy haciendo. Me quedó coseno de teta, seno de teta por E a la menos I phi. ¿Ya? Esta en las dos primeras filas. Y abajo seno de teta E a la menos I phi, coseno de teta. Ya, bueno, casi. Tiene un par de errores en signos. Sí, el de abajo es menos coseno de teta. Menos coseno. Sí, Ya, y el exponencial imaginario. arriba es menos I y abajo es I. Ya, bien. Es decir, les queda esto, ¿no? Lo que dice Jorge, ¿ya? Entonces, h barra sobre 2. Cosenos acá, ¿no es cierto? Más menos, y acá senos y a la ifi, a la menos, menos ifi, ¿no? Y más ifi, ¿ya? Sí, esto es lo que les queda la representación matricial de S en la dirección, es decir, este es un spin en dirección arbitraria, ¿ya? Y la dirección vendría dada, ¿no es cierto? El ángulo teta con el eje azimutal, con el eje Z, ¿sí? Y el ángulo phi, ¿no es cierto? Con el eje X positivo, ¿ya? De ahí vamos a sacar los valores y vectores propios, ¿ya? ¿Qué esperaríamos que sean sus valores propios? ¿Cuánto deberían ser sus valores propios? ¿Qué dicen? ¿Cuánto debería valer sus valores propios? Quizá h barra más o menos h barra sobre 2. Ya, eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de cierta manera viene a representar la suma de um, operadores que tienen valores propios más o menos h barra sobre 2. Ya, más que eso, sí. Simplemente el operador, por ejemplo, los operadores de C, X, de C, Y, S, Z, ¿no?
simplemente son las proyecciones del spin en una dirección, ¿no es cierto? Que es X, Y o Z. Ya, ahora X, Y y Z son direcciones arbitrarias, ¿no es cierto? No hemos dado una dirección a X, Y o Z, ¿ya? Entonces, en la dirección R, ¿no es cierto? Ese punto R es simplemente el spin en una dirección R, donde la dirección R, ¿no es cierto? Es igual a una dirección arbitraria, igualmente de arbitraria que X, Y o Z, ¿ya? Entonces, ¿no? Si generalizamos esa idea, ese R tiene que tener, ¿no? Valores propios más menos un medio, ¿sí? Porque simplemente es el spin en una dirección arbitraria, ¿sí? Dando a teta y phi, ¿sí? Valores adecuados puedo hacer, ¿no es cierto? Sx, Sy o Sz, ¿sí? O cualquier dirección, ¿no? que me interese, ¿ya? Entonces, calculan los valores propios, ¿sí? Y los valores propios tiene que darles más menos un medio, ¿no? No puede ser de otra manera, ya si es en el análisis. Sí, entonces, bueno, como eso es un poquito más largo simplemente, ¿no? Calculan la ecuación de valores y vectores propios, sí, y la de valores propios, ¿no es cierto? Les da una ecuación como estas, que básicamente les queda que el valor propio, ¿no? Es más o menos un medio, ya más o menos h barra sobre 2, ¿no? Con esto, sí, ya pueden calcular la ecuación de vectores propios, que es lo que me interesaría. Entonces, por favor, encuentren la ecuación de los dos vectores propios, ¿ya? Para más h barra sobre 2 y para menos h barra sobre 2. ¿Qué les quedó para más h barra sobre 2? ¿Cómo les quedó? Entonces quiero el vector propio de más h barra sobre 2 normalizado. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó esas ecuaciones?
Jorge, ¿qué le quedó? Mm, Es que me queda en función de los senos del coseno, está medio raro. Ya Me pues, queda uno y menos seno de teta por e a la i phi sobre el coseno de teta menos uno. ya. Bueno, ahí solamente es un arreglo, ¿no? Simplemente es un arreglo, ¿ya? Ustedes plantean la ecuación de vectores propios, ¿no? Sí, entonces les queda la matriz. Bueno, se supone que esta matriz, ¿no? Como sabemos que está bien calculados los valores propios, se supone que estas dos ecuaciones son linealmente dependientes la una de la otra, ¿no? Y eso se puede demostrar, ¿ya? Entonces cogemos una fila, por ejemplo, así, sí, por ejemplo, la primera, como está cogida aquí, y pasando esto a ángulo mitad, sí, fácilmente se puede simplificar los términos, ¿no? Y les quedaría esta ecuación, ¿ya? Entonces ahí imagino que es la ecuación que usted está hablando, más o menos es parecida a la que usted me dice, excepto que podríamos resolverla más fácilmente, ¿no? Sí, entonces para igualar, simplemente podríamos decir A es igual a lo que está acá, ¿no es cierto? Sí, y B es igual a lo que está acá. Sí, y con eso cumpliríamos que A por B, bueno, A por el seno, ¿no es cierto? Y B por todo este paréntesis sea igual entre sí, ¿no? Y normalizamos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, ¿no es cierto? Cuando hacemos eso, ya le normalizamos y lo que nos quedaría es algo así, ¿no? Sí, aquí el coseno, aquí el seno y normalizado esto de aquí es uno, ¿no? Y una fase general. Sí, entonces resulta, ¿no? Que el vector unitario del spin en la dirección R más, sí, ha sido igual a este. Eso quiere decir que el estado con el que estábamos trabajando aquí, que habíamos propuesto, ¿no es cierto? Es el vector propio del spin en la dirección R más. ¿Ya? Y del vector propio del spin, ¿no es cierto? En la dirección R más, ustedes están sacando los valores esperados, Sx, Sy, Sz, ¿no es cierto? Y Sx cuadrado, Y cuadrado y Sz cuadrado, y ahí las incertidumbres, ¿sí? Eso es lo que les queda, ¿no? ¿Qué debería pasar del vector propio en menos, si este es el vector propio en más? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería suceder? ¿Qué dicen? Simplemente la fase cambia de signo, podríamos decirlo. Y ya, ¿por qué? Simetría es bonito. Ya, ok, ¿no es cierto? Pero todo eso debería cuadrar con esto, ¿no? Porque, y claro, por simetría debería darles debería ser algo semejante, ¿no es cierto? Digamos, sí. Pero, por ejemplo, lo que ustedes tendrían es eso, ¿no? Ahora, si quisieran irse al lado simétrico, lo que es, sí, es decir, así, ¿no es cierto? Ustedes dicen, si esta es la dirección R, ¿no es cierto? Pongámosle así. Si esta es la dirección R, sí, si esta es la dirección R, ya, para acá va a estar la dirección, por ejemplo, menos R. Sí, entonces lo que aquí es R más, ¿no es cierto? En esta va a ser R menos. Sí, entonces si es que se fijan el opuesto de aquí, ¿cuál es el opuesto de acá? Si este es teta phi, ¿cuál es el R menos? ¿Cuál es la dirección contraria de R? ¿Qué ángulo teta tiene? ¿Qué ángulo phi tiene? ¿Mm?
¿Cuál es la dirección opuesta de él? Sería pi menos, el nuevo teta sería pi menos teta, y el nuevo phi sería 2 pi más phi. 2pi. Perdón, eh, el nuevo, no me equivoqué, o sea, el nuevo teta sería pi medio, no, ese sí estaría bien, sería pi medios, pi menos teta, y el nuevo phi sería pi más teta. Ya, pi menos teta, ¿no es cierto? Y Más el nuevo phi dice que sería sí, phi más pi. Ya. Si hacen eso, ese debería ser, ¿no es cierto? Ese más o menos debería ser, ¿ya? Si hacen eso, sí, es decir, si calculan todos los valores y vectores propios o hacen esa idea basada en esto, ¿no es cierto? Sí, entonces debería darles que el nuevo vector propio se podría escribir así. Ya se podría escribir así, ¿no es cierto? De manera que R más con R menos debería ser ortogonal. ¿Ya? Entonces de la ecuación de ortogonalidad ya sale, ¿no? Sale esta forma, ¿sí? Sale esta forma, ¿no? De la ecuación de ortogonalidad de acá. ¿Ya? O si no, siguiendo la idea justamente de haciendo, sí, por simetría, ¿no es cierto? El R más se transformaría en el R menos en el otro lado. Si hacen esa suma de pi menos teta y pi más phi, debería darles lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, esa es una manera de escribir, ¿ya? Tomen en cuenta que sí, tomen en cuenta que estos vectores, ¿no? Están indeterminados por una fase global. Sí, una fase global que no afecta a las medidas, ¿no? Habíamos visto esto ya, que una fase global no afecta a las medidas en cualquier estado, ¿no? Sí, en cualquier estado, ¿ya? Entonces, este sería el resumen, ¿no? En definitiva, ¿ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, esto desde la parte operativa, ¿no? Ahora sí vamos a tratar un poquito de evolución. Entonces, para hablar de evolución vamos a poner en contexto, ¿no? El spin, ¿sí? El spin naturalmente que tiene que ver con algo como un giro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en un electrón, por ejemplo, cuando tienen una partícula cargada con spin, el spin se relaciona con con un momento magnético dipolar, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Entonces, el momento magnético dipolar y el spin se relacionan a través de una cosa que se llama la relación giromagnética, ¿no? Es decir, si ustedes se imaginan, ¿no? Y dicen, tengo una partícula cargada, ¿ya? Y esta partícula cargada, entonces, ¿no? Tiene una carga que se llama menos e y básicamente está girando, ¿no? Sí, está girando aquí. ¿Ya? Pongámosle omega más bien. ¿Sí? Esto está girando ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a tener si esta carga, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen, tengo una distribución de carga volumétrica y dicen, por ejemplo, es esto, ¿no? Ya siendo A el radio. Entonces dicen, tengo una densidad de carga volumétrica homogénea, ¿no es cierto? El radio, el electrón está girando y entonces yo puedo tener, ¿no es cierto? La carga de esta esfera que está girando, ¿sí? Me va a dar una relación entre el momento angular de giro, ¿ya? Y el momento magnético dipolar, ¿sí? Entonces yo podría encontrar esta relación, ¿no es cierto? Y encontrar una relación entonces entre el momento angular de giro, ¿sí? Y la relación, ¿no es cierto?, del momento dipolar.
ya el momento dipolar magnético, ¿no? Que se genera de una carga al girar. Entonces, si hago este cálculo, voy a tener, ¿no es cierto?, una relación que se llama giromagnética, ¿ya? Excepto que en este caso el momento angular lo estamos pasando por spin, ¿sí? Que es otro momento angular. Entonces, un cálculo clásico de esta forma les da una ecuación parecida a la de la relación giromagnética, ¿sí? Con el spin, ¿no? Les da una relación bastante parecida, ¿no? Ya, y entonces les aparece una relación giromagnética, ¿no? Les aparece un gamma, ¿ya? Este gamma, bueno, aquí no le he puesto a que es igual el gamma, sí, ahí tenemos que ponerlo, ¿no? Explícitamente aquí es igual, ¿ya? Y entonces tenemos un momento magnético, ¿no es cierto? Un momento magnético dipolar. Ahora, cuando este momento magnético dipolar entra en interacción con un campo externo, aparece una energía, ¿sí? Y ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que cuando tienen un momento magnético dipolar, ¿sí? Y una energía y un campo externo, ¿no es cierto? Un campo externo H, bueno, pongámosle B, creo que le habíamos puesto, no, H. Un campo externo B, ¿sí? Aparece una energía, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente este momento magnético dipolar se trata de alinear, ¿no es cierto?, con el campo magnético, ¿sí? Entonces, digamos que para tener, ¿no es cierto?, para tener una energía o para moverle a esta cosa hasta acá, ¿sí? Se necesitaría hacer un esfuerzo, ¿no? Se necesitaría hacer un trabajo, ¿sí? Ya que el torque natural está para acá. Este es el torque interno, digamos, ¿ya? Entonces, como estos dos tratan de alinearse, para desalinearle yo necesito hacer un trabajo, que sería un torque por el ángulo, ¿no es cierto?, de giro, ¿sí? Y entonces, realmente para moverle yo necesitaría hacer un torque externo, ¿no es cierto?, que sea en dirección contraria al torque interno, ¿sí? Y entonces calcularía el trabajo, ¿sí? Y de calcular el trabajo de este torque, que básicamente, ¿no es cierto?, el trabajo va a ser igual el torque por el producto, ¿sí?, del ángulo que se ha girado, por ejemplo, de este ángulo teta. Entonces yo podría encontrar, ¿no es cierto?, y podría determinar una energía de esta manera. Entonces la energía sí es simplemente la interacción, ¿no es cierto?, entre el producto de este por este. ¿Ya? Y entonces si reemplazo el radio giromagnético nos da esta cosa así. Entonces, esta es, ¿no es cierto?, la energía de una partícula, por ejemplo, con spin, ¿no es cierto?, una partícula cargada con spin en presencia de un campo magnético. Ya en este caso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros, ¿no es cierto? Si tenemos un campo magnético externo, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un spin, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? El spin, pongámosle como recuerdo. El spin, ¿no es cierto?, en Z se va a alinear. Sí. ¿Por qué no puedo decir que el spin se va a alinear? ¿Por qué no puedo decir que el spin va a estar en esa dirección? ¿Por qué tiene que ser su componente en Z? ¿Qué pasaría si yo digo el spin completito está alineado con el campo magnético externo? Pasaría que, o sea, tendríamos plenamente determinado el spin en X y el spin en y violaría la relación de incertidumbre que ya vimos. Exacto, ¿no es cierto? El spin en X sería 0, ¿no es cierto? El spin en Y sería 0 y el spin en Z sería completamente conocido, ¿no? Sí, y obviamente la incertidumbre en ese X se esperaría que sea 0. ¿Ya? Entonces violaríamos el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, no puede estar el spin alineado, ¿sí? Necesariamente debe estar en una de sus componentes y su componente es la componente en Z, ¿no?
mientras que el spin va a estar, por ejemplo, en una dirección dada. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer este spin? ¿Qué tiene que hacer este spin para estar en equilibrio? Así. ¿Qué tiene que hacer ese spin? La idea clásica. ¿Qué debería hacer el spin? Se me olvidó la palabra, pero es, o sea, girar alrededor de este eje SZ. Ya gira, ¿no es cierto? Esto se llama eh, la precesión. Así es, precesión. No, no, es sin ese, ¿no? Precesión, creo que es así. Sí, entonces está girando alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que esperaríamos, ¿ya? Entonces, justamente la precesión del árbol, que se llama, ¿sí? Puede describir ya el comportamiento de una partícula con spin un medio en un campo externo uniforme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un campo magnético B uniforme en la dirección Z, ¿ya? Y tenemos una partícula cargada con spin, ¿no es cierto? Digamos un electrón, ¿sí? Para decir una partícula con spin un medio. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Esto ya para ir adelantando. Tenemos un campo magnético en Z, ¿sí? Obviamente tenemos el hamiltoniano, ¿sí? Que conmuta así, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir? El hamiltoniano conmuta con el operador S en Z, sí, porque es el mismo, ¿no? Básicamente esto es una constante. Y el hamiltoniano también conmuta con el operador de spin al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto, ¿no? Que el conjunto de hamiltonianos, ¿sí? Spin cuadrado y SZ es un conjunto, al menos, de observables que conmutan, ¿sí? No sabemos si es completo o no, pero es un conjunto de observables que conmutan, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar entonces? Tiene que tener un conjunto de vectores propios comunes. Eso quiere decir, habría que ver, ¿no es cierto? Si los vectores propios de S cuadrado y SZ son también vectores propios del Hamiltoniano. Y deberían serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vectores no tienen degeneración, ¿sí? Ese Z, ¿no es cierto? No es degenerado, ¿no? ¿Ya? Y entonces el hamiltoniano debe tener también, ¿no es cierto?, los mismos vectores propios con valores propios dados, ¿no? Por esta ecuación, ¿ya? Y esos valores propios nos van a dar esto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? El spin, ¿no es cierto? Más de un medio, es decir, el spin SZ que está alineado con el campo magnético externo, tiene la menor energía, ¿sí? Corresponde a la energía menos acá, ¿no? Mientras que el spin que está en la dirección menos un medio, es decir, menos Z, ¿no es cierto? Tiene la mayor energía. Eso quiere decir que de los dos campos de los electrones en campos magnéticos, los electrones que están alineados al campo, ¿sí? Van a ser los que tienen la menor energía, ¿no? Y los que están en dirección contraria al campo van a ser los que tienen la mayor energía. ¿Ya? Eso si calculamos, por ejemplo, el Hamiltoniano. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la evolución temporal de estos estados? Ahora sí podríamos hacer, ¿no es cierto? Evolución temporal de esos estados. ¿Cómo va a ser la evolución temporal de esos estados? ¿Qué dicen? Digamos, ¿no? Que tenemos aquí una E más.
¿Cómo va a ser la evolución temporal de esos estados? ¿Qué dicen? ¿Cómo es la evolución temporal del estado un medio más un medio? Los exponenciales elevado a la menos esas energías sobre T. Digo, por T sobre H barra. Ya los exponenciales, ¿no es cierto? De las energías, en este caso, S más, ¿no es cierto? Esto sería, ¿no? Ya, del estado al tiempo cero. Sí, eso sería, ¿no? Entonces, si tenemos un estado general, ya, sí, si tenemos un estado general, sí, un estado general va a tener una forma así, ¿no es cierto? Podemos decir una función de estado, ¿no? De manera general, es la superposición de dos estados, ¿sí? Y su evolución temporal va a venir dado por esto, ¿no? Ya cada uno, ¿no? L más, E menos, tiempo sobre H barra, ¿sí? Bueno, donde más y E menos es lo que estaba puesto antes, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la relación de ortogonalidad? Más bien dicho, de normalización. ¿Cuál es la relación de normalización? ¿Cuál es la relación de normalización entre A y B? ¿Cuál es? ¿Mm? El módulo cuadrado de A más el módulo cuadrado de B es igual a 1. Ya, ¿no es cierto? La suma de módulos del cuadrado de A y B tiene que ser igual a 1, ¿no? Esa es la relación de ortogonalidad, ¿ya? Entonces, sí, una forma de expresarla podría ser esta, ¿no? Un coseno de alfa, por ejemplo. Sí, y así podríamos tener, ¿no? En forma de espinores, por ejemplo, el estado general de un sistema, ¿ya? El estado general de un sistema, ¿no? Sí. Eh, de aquí, por ejemplo, podríamos sacar el valor esperado del spin en X, por ejemplo, ¿no? Para seguir haciendo nomás simplemente, ¿no? Entonces podríamos tener esto, por ejemplo. Es decir, si nos fijamos en el valor esperado del spin, ¿no es cierto? Obviamente utilizamos los operadores de creación y aniquilación, ¿sí? El estado general, ¿no es cierto? Se opera, bueno, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice de manera clásica? Recuerden que este sería el análogo clásico, ¿no? ¿Qué está haciendo clásicamente el spin según esta ecuación de movimiento? ¿Qué está haciendo el spin en X según esa ecuación de movimiento? Pues estaría oscilando. Ya está oscilando, ¿no es cierto? Si sacamos el momento en spin en Y, ¿qué debería ser? ¿Qué debería estar haciendo el momento de spin en Y? Por simetría también está oscilando. Ya. ¿Y en conjunto qué deben estar haciendo?
representar una movimiento circular cuando se les Ya, deriva ¿qué la cuerda. deberían estar, no es cierto? ¿Qué deberían estar haciendo? Si ustedes toman en cuenta la precesión y dicen, por ejemplo, esto está, ¿no es cierto?, haciendo una precesión en el eje eh, alrededor del eje Z, ¿no es cierto? Entonces, si este es el momento de spin, ¿no es cierto? Si esta es la proyección, entonces esto me va a dar una proyección en X, ¿sí? Y una proyección en Y, ¿no es cierto? Que estos, de manera clásica, vendrían a representarse los valores esperados, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué debería estar haciendo? Debería estar girando, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Ya sea en dirección horaria, ya sea en dirección antihoraria. ¿En qué dirección debería estar girando esto? ¿Qué dicen? Para saber cómo está haciendo esta, ¿no es cierto? ¿En qué dirección debe estar girando? Sí, entonces, ¿no? Se calcula el valor esperado de ese Y de manera idéntica, ¿no? Operadores de creación y aniquilación, ¿sí? Y va, y después de matemáticas se llega a esto, ¿no? Idénticamente que esto, ¿no? Sí, ¿qué es estas? ¿Qué son estos módulos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál sería el módulo del valor esperado de ese Z? ¿Cómo es el valor esperado de ese Z? ¿Qué dicen? ¿Cómo es el valor esperado de ese Z? ¿Con qué frecuencia está girando esta cosa? Ay, este era menos, ¿no? ¿Cómo es el valor esperado de ese Z? Quizás solo es h barra sobre 2 coseno de alfa, por intuición. ¿Y su evolución temporal? No tiene. ¿No tiene? Es decir, es simplemente así. ¿Qué dicen? ¿Es simplemente así? ¿En qué dirección está girando? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia se hace la precesión? ¿Mm? ¿Con qué La frecuencia se frecuencia, hace la precesión? la frecuencia es justamente este gamma b sub cero. Ya, ¿no es cierto? Gamma B sub cero, ¿verdad? Bueno, y has pasado a frecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué dicen de esto? ¿Está bien así? ¿Cuánto es el valor, el módulo de CZ clásico según esto?
¿Cuánto es el módulo de C? H barra sobre 2. ¿Y cuál es el valor propio de S cuadrado? Y por lo tanto de S, ¿cuál debería ser? ¿Mm? Ya, ¿no es cierto? Si decimos, por ejemplo, los valores propios, ¿no es cierto? De S al cuadrado y de ahí sacamos la raíz, sí, debería salir, ¿no es cierto? H barra por la raíz de S por S más uno, ¿no? Y esto es la raíz de 3 sobre 2 de H barra. Esto debería ser. Entonces, nuevamente pregunto, ¿es esto correcto? Y si esto es correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos da esto? Entonces, ¿es esto correcto? ¿Es eso correcto? SZ, entonces pongámosle aquí como un color. Valor esperado de SZ es igual a, habían dicho H barra sobre 2 del coseno de alfa, habían dicho, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de SZ de ese estado general? Calculen. Solo barra sobre 2. ¿Eso calculó o está suponiendo? O sea, más o menos viendo el ojo porque creo que se anulan los E a la y, bueno, esas partes temporales. Y quedaría a cuadrado más b cuadrado por h barra sobre 2. Pero si no, ya le hago ahorita. Ya H barra sobre 2 de su apreciación, ¿no es cierto? Háganle completo, ¿ya? A mí sí me dio lo que dije, si no me equivoqué. H barra sobre 2 coseno. Ajá. ¿Eso? H barra sobre 2 por el coseno, ¿le sale? Sí, pero estoy revisando. A ver si me equivoqué.
¿Qué fue? Eh, Me salió h barra sobre 2 coseno de alfa. Ya. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? El módulo de S a cualquier tiempo dice que le sale h bar o h barra sobre 2. ¿Cómo les queda? Les queda, ¿no es cierto? H barra sobre 2 les queda, ¿verdad? Sí, es el módulo, ¿no es cierto? Si suman sx cuadrado, sxy cuadrada más sz cuadrado, se supone, ¿verdad? Bueno, ese sería, ¿no? Les queda h barra sobre 2, entonces. Sí, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Justamente tenemos que la precesión en ese caso, entonces, les da, ¿no es cierto? Sz de esta manera, ¿sí? Entonces el vector S tiene una precesión, ¿no es cierto? Tiene un giro aquí con una velocidad omega, donde omega es esta cosa, ¿no? El tiempo o la frecuencia, ¿no? De la presión es esta relación, ¿sí? O su inverso, si es la frecuencia. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Fíjense qué pasa con el estado, ¿no? El estado gira con esta frecuencia, ¿no es cierto? Si nos fijamos en las relaciones, gira con esta frecuencia, ¿no es cierto? Con estas frecuencias, ¿ya? Que es básicamente la frecuencia sobre 2, ¿sí? Entonces, como gira con la frecuencia sobre 2, la frecuencia de precesión, ¿no es cierto? Sobre 2, ¿qué quiere decir? Luego de qué tiempo el estado vuelve a ser el mismo, ¿sí? Necesitamos un tiempo que sea el doble, ¿no es cierto? Para que esto vuelva a ser el mismo estado, necesitamos un tiempo que sea el doble del tiempo de precesión. Eso quiere decir que clásicamente, ¿no es cierto? Después de un giro un giro completo, ¿no? De 360 grados, no es que el estado vuelve al mismo estado, ¿sí? Se necesita un giro bueno, dos giros completos para que el estado vuelva al mismo estado. ¿Está claro? Entonces, luego de un giro completo, ¿no es cierto? El spin no vuelve a su mismo estado, ¿sí? Sí, no vuelve a su mismo estado, ¿no es cierto? Sino que vuelve luego de dos giros completos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí. Muy bien. Luego de un giro completo, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Luego de un giro completo, es decir, luego de un giro, ¿no? De precesión, sí, el estado se invierte. ¿Sí? El estado se invierte, ¿no es cierto? No vuelve a su mismo estado, pero se invierte. ¿Sí?
¿Es ese medible? Al menos en este sistema, ¿es medible eso? ¿Puedo yo determinar este giro de esta inversión del estado luego de un giro completo? ¿Puedo medirlo experimentalmente con este experimento? No, ¿Por qué no? porque o sea, el Estado no tiene asociado, o sea, como ya lo hemos visto, no tiene una realidad física, así que lo que podríamos, o sea, medir sería un valor esperado o una densidad de probabilidad. Ya, sí, pero puedo medir eso, es decir, puedo medir esta inversión del Estado, ¿no es cierto?, mediante este experimento de alguna manera, midiendo justamente como usted dice, ¿no? Un valor esperado o algo, o un estado propio, por ejemplo, ya. ¿Puedo medirlo? No, o Porque, bueno, creería que no porque, o sea, siempre que, o sea, involucramos esto de los valores esperados, o sea, hay una relación con este estado, el módulo de este estado, más no con, o sea, solo el valor de este estado. Y como, o sea, el estado y el estado con el signo cambiado tendrían a tener el mismo módulo, ¿no? ya, es decir, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cambio de fase es este? Sí, esta, ¿no es cierto? Es un cambio de fase global, sí, de este, ¿no es cierto? Porque es un E a la IP, básicamente, ¿ya? Entonces, como este es un cambio de fase global, yo al menos con este experimento yo no lo puedo identificar, ¿no es cierto? Pero lo que sí puedo ver es que luego de un giro, el spin se invierte, es decir, el estado se invierte, ¿sí? Y luego de dos giros completos, el estado vuelve a su normalidad, ¿no es cierto? A su estado inicial, ¿ya? Eso es importante recordarlo, ¿no? Entonces, en este experimento al menos no podría verlo porque no, eh, sí, se identifica como un cambio global de fase, ¿no? Para ver y demostrar experimentalmente que con un giro completo el spin se invierte, necesitaría otro experimento, ¿no? Sí. Y llegamos al experimento clásico de el spin, ¿no? Que es el experimento básicamente en el que se mandan, por ejemplo, se mandan átomos o en este caso, como en el ejemplo, se están mandando neutrones, ¿no es cierto? Neutrones que han sido generados, han sido enfriados, ¿sí? Entonces, estos electrones que han sido enfriados, ¿no es cierto? Vienen con una distribución energética variable, ¿sí? Y mediante un fenómeno de difracción, básicamente se eligen los que tengan cierta longitud de onda, digamos. Ya, entonces, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual se selecciona los átomos que tengan la misma energía, ¿sí? Entonces, simplemente este de aquí, ¿no es cierto? Es un proceso de interferencia. Es decir, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, tenemos aquí por ejemplo, eh, los planos de interferencia, ¿no? Los planos reflectores en verde y, por ejemplo, aquí tenemos una onda, ¿no? Entonces aquí tenemos una onda y queremos aquí, digamos, la onda viene desde aquí, ¿no es cierto? Y se va para acá y aquí queremos hacer una superposición de estas dos ondas y hacerle constructiva. ¿Sí? Entonces, no todas las ondas que vengan por aquí van a tener una interferencia constructiva aquí, ¿sí? Sino que simplemente, ¿no? Las ondas que tengan la longitud de onda relacionada con esta distancia interplanar, ¿sí? Y entonces, a un cierto ángulo, ¿no es cierto? Pongamos aquí el ángulo, ¿no es cierto? A un cierto ángulo va a haber interferencia constructiva aquí. Para unas determinadas longitudes de ondas,
o algunos armónicos, ¿no? Sí. Entonces, este primer selector de grafito lo que hace es eso, ¿no? Tenemos un monocristal de grafito, ¿sí? Tenemos los neutrones, ¿no es cierto?, que interaccionan, son dispersados, ¿sí? Y por su carácter ondulatorio van a ser dispersados solamente los que cumplan con la relación de superposición constructiva aquí, ¿ya? Sí, entonces este es un monocromador, ¿ya? Entonces este monocromador selecciona los que tienen longitud de onda o algunos armónicos, ¿no? Que cumplen con la misma relación, ¿ya? Que en vez de tener el primer máximo, podrían tener aquí el segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea, ¿no? Pero cumplen con una relación, si ustedes analizan la relación, ¿no es cierto? Cumplen con una relación desde una longitud de onda y sus armónicos pueden tener la misma relación, ¿no? Pueden tener el mismo máximo aquí, pueden tener un máximo aquí, no necesariamente el mismo, sino un máximo aquí, ¿ya? Entonces, este filtro de berilio, ¿sí? Lo único que hace es, ya que están monocromatizados la longitud de onda y sus armónicos, ¿sí? Elige de esas solamente una longitud de onda, ¿ya? Y aquí tenemos un colimador. Entonces, básicamente aquí tenemos, ¿no es cierto? Un gadolinium, creo que es este, ¿no es cierto? Gd, y aquí tenemos una slit que es de aluminio. Entonces estos átomos, sí, son básicamente, no son transparentes a los neutrones, mientras que en la rejilla, ¿no es cierto?, tenemos aluminio, que es básicamente transparente a los neutrones. ¿Ya? Entonces hasta aquí es el sistema que simplemente selecciona los neutrones de una energía dada, es decir, de una longitud de onda dada, ¿no? Ya dado por la longitud de onda asociada de Broglie. ¿Sí? Entonces, ¿no? Bueno, ¿cómo se generan los neutrones? Simplemente por alguna fuente, ¿no? Sí. Entonces ahí se les enfría y el enfriamiento, esto es lo único que me faltaría discutir, se lo hace con hidrógeno, ¿ya? Entonces los neutrones, ¿no es cierto?, van chocando con el hidrógeno que está a una temperatura de líquido, básicamente, ¿no? Está a una cierta temperatura y los electrones y los neutrones con el choque van perdiendo energía y se van más o menos enfriando, ¿no? Y se van eh, termalizando. Entonces tienen una energía más o menos, ya, ¿no es cierto? Y aquí simplemente se genera el monocromador, ¿ya? Entonces, si aquí a la salida, si aquí a la salida del colimador, supongamos que ya tenemos neutrones con una misma energía y todos colimados en la misma dirección, ¿no? En la dirección que sería en este caso X. ¿Ya? Si los neutrones tienen esta longitud de onda, ¿cuál es su energía? ¿Qué energía tienen? Puede ser en electronvoltios, ¿ya? ¿Cuál es su energía? 2,87 kiloelectronvoltios. 2,87 kiloelectronvoltios. A los demás, ¿cómo les salió? ¿De dónde sacó esos 2,87 kiloelectronvoltios? Sí, cometí un error, o sea, supuse el caso para, o Para sea, fotones. partículas sin masa, sí. Ya, sí. Es decir, aquí no podemos, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? Acá. Aquí no podemos, ¿verdad? Sí. Aquí no podemos decir la energía, ¿no es cierto? Es igual a Hc sobre lambda. Sí, porque esto simplemente es básicamente para fotones, ¿no? Como dice su compañero, para partículas sin masa.
Sí, si fueran fotones de estos sí, ¿no es cierto? Sería 1240 electronvoltios sobre la longitud de onda, ¿no? 4.32 Armstrongs, ¿verdad? Y esto nos daría lo que sea de electronvoltios, ¿no? Pero no es el caso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Usamos la definición de la longitud de onda de Broglie y luego la energía, relación de la energía con la cantidad de movimiento. Ya, ¿no es cierto? Sí. Entonces, longitud de onda, ¿no es cierto? O cantidad de movimiento en función de la longitud de onda podría verse así, ¿no es cierto? Ah, bueno, sería al revés, ¿no? Que me interesa P. Sí, entonces, ya con... Sí. Ah, bueno, de hecho es H barra, ¿no? Sí, H barra o H. H. H, ¿verdad? Porque K es 2pi sobre lambda. Ya, entonces H. Ya, entonces, ¿no es cierto? Tienen ya la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y ahí sí ya podrían calcular la energía, ¿no? Sí, donde la masa del neutrón es semejante, ¿no es cierto?, a la masa del protón. Sí, es semejante a la masa del protón, ¿no? Y esto, no me acuerdo, esto es como 980, ¿es 980 electronvoltios? Mega electronvoltios. Sí, más o menos. Creo que es 980, 920, 980, no me acuerdo. Mega electronvoltios, ¿no? A Ah, mí me bueno. dio una energía de ¿Cómo? 4.38 milielectronvoltios. A mí me dio una energía de 4.38 4.38, ¿qué? Milielectronvoltios dice. milielectronvoltios. Ya, ok, ¿no es cierto? Entonces ese rango está bien, ya 4.38 milielectronvoltios. ¿Ya? Entonces es una energía de ese orden, ¿no? Para tener una longitud de onda de ese tamaño, ¿ya? Entonces, sí. Entonces aquí vienen básicamente neutrones, ¿no es cierto? De aquí están saliendo neutrones y los neutrones entonces impactan acá. Sí, entonces aquí tenemos, bueno, si nos imaginamos los neutrones como partículas, son neutrones de una misma energía y todos viniendo hacia el frente, ¿no es cierto? Entonces, si esto tuviese un ancho A, deberíamos tener aquí una mancha de exactamente el mismo ancho, ¿no? Esto también debería ser A, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Sucede que no es A, ¿no es cierto? Aquí hay un ensanchamiento, ¿ya? Aquí realmente hay un ensanchamiento. ¿Por qué hay un ensanchamiento? ¿Qué dicen? ¿Por qué hay un ensanchamiento? Porque si fueran partículas, ¿no es cierto? Básicamente aquí tenemos las partículas, ¿sí? Que están saliendo en línea recta porque están colimadas, ¿no es cierto? Entonces todas estas deberían venir en línea recta, digamos, desde aquí, ya, hasta acá, y aquí impactaría. Está graficando, ¿Cómo? no se ve. Bueno, estoy graficando y según mi... Déjeme verle. Sí, no está actualizado. Ya, ahí entonces, ¿sí? Entonces, ¿no? Teníamos que la energía era 8.3 8.4, ¿no? Mil electronvoltios. Teníamos un slide aquí, ¿no es cierto? Y lo que les decía es que si las partículas salen de esta cosa de ancho A, ¿sí? Las partículas entonces
Si fueran exactamente partículas, ¿sí? Entonces simplemente deberían, no sé por qué no puedo marcar, deberían venir, ¿no es cierto?, en línea recta y impactar acá, ¿ya? E impactar ahí, ¿no es cierto? Impactar ahí y deberían tener un impacto del mismo ancho A. Sí, si esto fuesen partículas. ¿Sí? Ahora, cuando se hace el experimento, ¿no es cierto? Este ancho, digamos, es mucho más ancho. Aquí en este ejemplo de aquí, este ancho A era simplemente de 5 micras, ¿ya? Entonces, si grafico, ¿no es cierto? Las 5 micras deberían estar aquí. Y entonces no veo, ¿no es cierto?, un patrón de 5 micras, sino que veo un ensanchamiento. La pregunta es, ¿por qué se genera este ensanchamiento? ¿Qué dicen? ¿Por qué se genera ese ensanchamiento? En- Porque esta escala los neutrones se comportan como ondas y ya, ¿y qué pasa como ondas? Entonces no se comporta como partículas, ¿no es cierto? Sino como ondas. ¿Y qué sucede como ondas? Entonces, la energía ya no va a estar terminada. Podemos el patrón. bueno, no lo entendí, pero bueno, ya como estimo de terminar la clase, ¿no es cierto? Estos se comportan como ondas. Y entonces, ¿verdad? Las ondas de aquí interfieren, ¿no es cierto? Con las ondas de acá, digamos, ¿sí? Y generan una interferencia destructiva, por ejemplo, aquí, ¿sí? ¿Por qué genera una interferencia destructiva? Por la diferencia de caminos, ¿no? Entonces, si calculo la diferencia de caminos, ¿verdad? Que hay aquí, esta es la diferencia de caminos, ¿sí? Entonces, si digo, ¿no es cierto? Este ángulo teta por aquí, este ángulo de acá también es el ángulo teta, ¿ya? Y puedo decir, ¿no es cierto? La diferencia de caminos ha sido A sobre 2, creo que me queda, ¿no es cierto? Por el seno del ángulo teta, ¿ya? Y entonces esta diferencia de caminos, ¿no es cierto? Me debería dar una interferencia destructiva. ¿Cuándo? ¿Cuánto debería ser la diferencia de caminos para una onda de longitud de onda lambda? ¿Mm? Esto es, ¿no es cierto? Una media longitud de onda, ¿ya? Entonces, para media longitud de onda hay una interferencia destructiva y nos queda, ¿no es cierto?, que la interferencia destructiva se da bajo estas condiciones. ¿Ya? Perdón. ¿Sí? Entonces, ese es el primer mínimo de la interferencia destructiva. Entonces, aquí se genera, ¿no es cierto?, un patrón de lo que se conoce como difracción. Sí, eso no es interferencia, eso es difracción. Entonces, aquí tenemos una sola rendija, ¿sí? Una sola rendija, ¿no es cierto? Aquí, eh, ya sé por qué no funciona. Una sola rendija aquí, ¿sí? Que se genera aquí un patrón de difracción, ¿ya? Y la ecuación de la difracción es esta, básicamente por la diferencia de caminos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí realmente es la superposición de las dos cosas, ¿no? De la difracción, ¿sí? Y del ancho de la rendija, ¿ya? Entonces, esto generalmente es el patrón de difracción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con las ecuaciones de la difracción, ¿sí? El ancho de 5 micras, ¿no es cierto? Y la distancia de 1 metro, ustedes ya podrían estimar cuánto es este ancho, ¿sí? Cuánto es este ancho, ¿no? Y si calculan ese ancho, les va a coincidir más o menos en orden en esta cosa. Creo que sale 86 Armstrong, o 86 micrómetros. Sí, entonces les queda 86 micrómetros del primer patrón, ¿no es cierto? Del primer máximo de difracción, ¿ya? Sí, entonces yo les voy a mandar a hacer toda una serie en base de esto, ¿no es cierto? De un deber, ¿sí? Que básicamente lo que me interesa es que escriban la evolución del sistema, ¿no es cierto? Sí, calculen ciertos valores esperados,
luego hagan la interacción ya con un campo magnético de esta forma, ¿sí? Y hagan la evolución temporal y determinen por qué es que se debe generar dos manchas en el experimento de Gerlach, ¿sí? Y cómo es ese patrón de dos manchas, ¿no? Básicamente con un campo magnético así, ¿ya? Entonces todo esto de aquí termina, ¿no es cierto? Bueno, es un problema bastante largo, ¿no es cierto? Que determina todo sí, que determinan hasta acá, ¿no es cierto? Y que determina el desdoblamiento de los haces, ¿no? Con dos intensidades relativas, ¿ya? Entonces, esto de aquí tiene que ver con todo lo que hemos visto y con el experimento, ¿no? Entonces, sí. ¿Preguntas de esto? No, Bueno, espero que la clase les haya gustado, espero que les haya servido y les tengo este deber, ¿no? Este deber es de que me interesa que lo hagan bien porque aquí están aplicando todo lo que estamos viendo del spin, ¿ok? Entonces, nos vemos el día de mañana. Hoy día les subo esto como deber, ¿ya? Por favor, traten de hacerlo bien, sí, a conciencia más que todo, ¿no es cierto? Para que vayan entendiendo, ¿sí? Y el manejo aquí lo que me interesa es sobre todo de la manera formal, ¿no? Con los espinores de Pauli, y sí, con los espinores y las matrices de Pauli, ¿ya? Ok, Ok, profe, hasta mañana. hasta mañana. hasta mañana.